Bueno, una balacera se registró en Recoleta, dejando a una niña de 13 años muerta en esa zona. ¿Cuál es la historia, Dani? Bienvenido. Hola, Alerta. Rodrigo, gusto saludarte. Una historia policial que marca la jornada del día miércoles, en donde una niña de 13 años resulta fallecida producto de una herida a bala. Su primo de 17 años también herido a bala. Finalmente, en las últimas horas ha salido de riesgo vital. Pero ¿cómo comienza esta historia? Han habido versiones encontradas en torno a los detalles de esta situación. Lo cierto es que en todo momento aquí el Ministerio Público ha dejado claro que se trataría de un conflicto entre bandas rivales, y ese sería el origen de todo lo que ocurre y que concluye justamente con esta niña de 13 años fallecida producto de un disparo. Lo cierto es que esta niña de 13 años habría asistido, según información que proporciona la Policía de Investigaciones, hacia la casa de una amiga en la comuna de Recoleta. Al salir de la vivienda, también en compañía de su primo, habrían dos personas esperando afuera. Ahí comienzan los disparos y ahí se ocurre primero la herida que termina con la vida de esta joven. A ver, aquí la policía dice que su familia, la familia de la niña, la lleva hasta el SAR de Zapadores y ahí ya finalmente se confirma el fallecimiento de la joven. Carabineros, por tanto, indicó que el traslado habría sido realizado por un auto en donde iban personas armadas y la habrían dejado justamente en este SAR de Zapadores. Son dos versiones que hay y que se van a estar investigando también para ver cuál está en lo correcto. Luego de este incidente en donde estas personas hieren justamente al joven de 17 años y a la niña de 13, se habría iniciado una especie de persecución. ¿Y por qué decimos esto? Porque en el camino también aparecieron varios casquillos de disparos que se habrían realizado y que hasta esta hora todavía la Policía de Investigaciones está periciando en los alrededores. Finalmente aparece un vehículo color blanco que habría impactado con la vereda, y es ahí que se está investigando todo este hilo para ver cómo están ligados el vehículo que apareció, que fue levantado recién a eso de las 11 de la mañana, el incidente que termina con la vida de una niña de 13 años y con un joven de 17 herido, y también de lo que pasó en el camino. ¿Dónde está el origen? Se habla de un conflicto entre bandas rivales. Lo cierto es que es una historia que impacta porque la víctima fatal de esta historia es una niña de 13 años, Rodrigo Sepúlveda, que habría estado en la casa de una amiga, y se está investigando todo este lazo en torno a este conflicto entre estas bandas de la comuna de Recoleta. Bueno, es un relato crudo el que hace Danilo respecto a lo que pasa. Mi pregunta es, esa niña de 13 años, ¿no me escucha Gaby? Ahora sí. Dani, ahora sí, Rodrigo. Bueno. ¿Esa niña de 13 años era el objetivo? ¿La fueron a buscar? ¿Le fueron a disparar a ella? Mira, Rodrigo, en materia de investigación absolutamente, debido también, imaginarás tú, al hermetismo que se vive en torno a esta situación por parte de todos quienes están en el alrededor de esta población, de este sector aquí en la comuna de Recoleta. Datos para la causa que también nos pueden ir sirviendo para ir aclarando justamente esta historia. Donde comienza todo este conflicto, donde se inicia esta historia, es el mismo sector en donde hace un mes, 3 semanas más o menos, estuvimos nosotros dos también conversando del tema de una niña, una joven madre de un hijo, que termina fallecida producto de un disparo en la cabeza. Cuando intentan hacer una encerrona, finalmente escapan y un auto los persigue y le dispara en el camino. En ese mismo sector donde ocurrió eso, es ahí en donde ahora se inicia este otro conflicto. Eso es para que vayamos armando el contexto de la situación. Donde aparece el auto blanco es justamente al lado de un colegio. Por ende, en la mañana cuando llegamos a reportear todo esto, pasaban algunos profesores. Un profesor indica: es la 7ª persona que fallece en cerca de un mes en los alrededores. 7 personas han fallecido, han sido asesinadas, han muerto en este mismo barrio, en este mismo cuadrante. Es decir, es una situación crítica la que se está viviendo en este sector de Recoleta, y no estamos todavía en condiciones de decir si era el objetivo de esta niña o no,
pero sí, según la información policial y según la información también por parte del Ministerio Público, aquí se habla de un conflicto latente entre bandas rivales que escribe un nuevo episodio. Y en este episodio tenemos a esta niña como la víctima de un lamentable hecho que termina también con su primo herido y que estuvo durante todo el día en riesgo vital. Hace pocos instantes se dice que cambió ese estado, afortunadamente está saliendo adelante, pero es una tragedia la que se ha escrito aquí en Recoleta, Rodrigo. Te preguntaba eso, Danilo, porque la definición, y tú me conoces bien, de bala loca para mí no existe, es un error. Es un error ese concepto. Pero para tratar de entender su participación, porque es súper difícil hablar de una niña de 13 años. ¿Ella era parte de una de las bandas que estaban involucradas? Mira, por lo menos el primo de esta niña de 13 años, el primo que la acompaña y que también resulta herido, tiene antecedentes policiales. Eso es un hecho concreto de la causa y que está confirmado. Acá, claro, el concepto de bala loca que se suele utilizar cuando un disparo llega por casualidad a una persona que no era el objetivo, aquí nunca se ha hablado en toda la mañana por ninguna de las policías de bala loca. Se habla de dos personas que están esperando justamente la salida de estos jóvenes y es ahí cuando inmediatamente realizan los disparos. De hecho, para seguir armando la historia, Rodrigo, escuchemos lo que han dicho las policías durante la jornada, que también nos entregan importantes antecedentes, tanto de la Policía de Investigaciones como de Carabineros. Escuchemos lo que ellos nos dicen para seguir conversando. Claro. Se estableció que ayer en horas de la noche, tanto la fallecida como el lesionado concurran al domicilio de una amiga en la comuna de Recoleta y posteriormente en horas de la madrugada, cuando salen del lugar, reciben múltiples disparos de dos sujetos que se encontraban en las afueras del domicilio, siendo trasladados en primera instancia al SAR de Zapadores, donde fallece la menor de 13 años, y el lesionado al Hospital San José, donde se encuentra internado fuera de riesgo vital. A la cercanía del lugar, en las intersecciones de calle Santa Bárbara con Diego Silva, personal policial encuentra un vehículo abandonado en la vía pública, que al ser revisado por los carabineros, se observa al interior que se mantenía un cargador con 15 tiros, 9 milímetros y un celular. En este momento, esa situación es materia de investigación. ¿Dónde estaba ese cargador que dice Carabineros, Danilo? Estaba en el auto blanco, este auto que aparece a pocos metros del lugar. Estamos hablando de 600 metros, 500 metros de distancia entre un hecho que es donde se realizan los disparos y donde aparece el vehículo. Ahora, la policía es cauta, la PDI, en decir que se está investigando el nexo que podría existir entre el vehículo y el hecho que le quita la vida a la joven. Pero todo indicaría que están relacionados, porque ese auto aparece abandonado ahí, choca y tiene a su interior también este cargador con 15 tiros, Rodrigo. Yo voy a ser muy cauteloso y no voy a hacer ningún juicio de valor del hecho, porque me parece que hay muchas piezas sueltas. Ahora, lo que a mí más me preocupa es como... Es que no me atrevo a decirlo también porque no quiero cometer error. Primero, mandarle las condolencias a la familia. Una niña de 13 años naciendo a la vida, al mundo, conociendo el mundo. Yo le hago estas preguntas a Danilo porque obviamente nosotros tenemos información, Danilo también tiene información, la PDI también tiene información, Carabineros también, pero hay que ser muy cautelosos, que ella puede pertenecer a una banda. Me cuesta mucho tratar de, ustedes me conocen, dar una opinión muy dura y certera respecto a esto. Porque si ella anduviera caminando en la noche y le llega una bala, la historia también es muy distinta, o la apreciación que puede tener usted o yo respecto a este hecho, a su fallecimiento, también es muy diferente. Ahora, si ella fuese parte de esta banda, como es la información que está circulando, no oficializada, pero circulando, la pregunta es, otra vez, reiterada, jóvenes, niñas metidos en esto. ¿Qué hacemos mal como Estado? Hace años. ¿Qué hacemos mal como Estado? ¿Por qué se meten en esto? ¿Por qué están en esto? La respuesta la hemos dicho muchas veces: el acceso a la plata fácil, la droga, la ausencia, la soledad, escasez de cariño, la falta del padre, de la madre, la cercanía con amigos que están vinculados con esto.
Ustedes saben, al igual que yo, cómo es la realidad en muchas zonas así, donde se vive así, es más fácil a veces acceder a un camino sin piedras, a aquel que te signifique más sacrificio para lograr cosas. Entonces, eso es lo que nosotros también tenemos que preguntarnos como país otra vez. E insisto y lo subrayo y lo pongo en negrita, en cursiva, otra vez. Otra vez, otra vez. Porque esto sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Permanentemente niños y niñas vinculados en esto. Como Estado tenemos que preguntarnos eso. Los vecinos, Danilo, que siempre son un gran aporte en este tipo de situaciones, ¿qué dicen? Mira, los vecinos son una radiografía de lo que se vive en el sector y ellos te transmiten finalmente en su gran parte fuera de cámara porque hay un temor constante. Es lo primero que uno puede percatarse, que hay miedo para hablar en cámara o que te vean hablando en una cámara. Por ende, siempre es muy off the record todo lo que te van informando. Por ejemplo, así dijeron, oye, a 2 cuadras de acá, donde estaba el auto, dijeron, a 2 cuadras de acá hay unos casquillos, no los han ido a levantar, vayan a grabarlo. Fui justamente a ver y habían 4 casquillos, es decir, ahí se podría ir armando una ruta de lo que pudo haber pasado. Y ellos por su parte confirman también que el hecho de las bandas que están operando o que viven en el sector los tienen atemorizados, no pueden salir a casa, no pueden salir de casa, no pueden transitar tranquilos, tienen hijos. Estamos hablando que este auto que apareció ahí estaba pero al lado, a un par de metros de un colegio. Justo en la esquina está el colegio, ahí apareció el vehículo, es decir, un lugar en donde transitan niños constantemente desde muy temprano y es lo que tiene atemorizado a los vecinos. De hecho, pudimos captar un par de impresiones, ocultando la identidad, por supuesto, en donde nos grafican más o menos lo que ellos viven y que incluso hay sectores en donde básicamente no pueden pasar porque los disparos al aire son pan de cada día. Decía un profesor, van 7 personas fallecidas cerca de un mes. Así, escuchemos lo que dicen los vecinos, que también entregan esta radiografía de lo que están viviendo aquí en la comuna de Recoleta, en este sector precisamente. Claro. Es complicado andar con niños así por la parte de allá, porque a veces te cuadran, te dicen, oye, ¿qué pasa? Porque yo pasé con mis hijas, incluso te preguntan, y como te ven con niños, a veces te dejan pasar, a veces no. Y bien armado. Y da miedo pasar, mayormente yo ya no salgo por allá. Qué heavy, ¿eh? Esto es como una radiografía en cualquier comuna. Tú lo agarras, cortas la frase de esa vecina y puedes ponerla en cualquier comuna de la región metropolitana y en cualquier zona de nuestro país, salvo aquellas zonas que tienen... Ustedes saben que hay zonas en Chile, sobre todo en el sur, algunas zonas que son muy tranquilas, donde no sucede nada, pero... En general es algo que se puede replicar perfectamente con los vecinos. Danilo, la PDI, Carabineros, ¿en qué pega están ahora? ¿En qué rol están? ¿En qué proceso están? Las imágenes que pone la Gaby para reforzar tu contenido son de esta mañana, de lo que está pasando, incluso del auto blanco ahí que está chocado, donde incluso con el relato de Carabineros es donde marcaban que está el cargador. ¿Qué hacen ahora? ¿En qué parada están? Mira... hace pocos instantes el vehículo fue retirado ya del lugar. Eso que estábamos viendo ahí fue en el transcurso de la mañana, en donde el laboratorio criminalístico de la Policía de Investigación estuvo realizando los peritajes al vehículo. En el interior, en los alrededores, habían casquillos, estaban levantando cualquier tipo de evidencia que pueda servir también para dar con los autores finalmente de estos disparos. Y además, también con la presencia de Carabineros para resguardar todo ese sector. Ahora, a esta hora, están periciando los otros sectores en donde aparecieron otros casquillos. Además, durante toda la mañana han estado levantando testimonios, han estado buscando los distintos testimonios referentes a personas que puedan aportar datos para esta investigación. Aquí no hay que dejar de lado, independiente de esta tragedia con una niña de 3 años fallecida, que los responsables se fueron, están prófugos y son buscados a esta hora también por la Policía de Investigaciones, la Brigada de Homicidios, quien está liderando justamente esta investigación. Rodrigo,
creo que aquí queda mucho todavía y van a seguir trabajando. Con el hermetismo que se vive, solamente la Policía de Investigaciones la que puede dilucidar este tema policial, debido a que la gente guarda silencio, la gente no entrega datos, solamente sabemos la existencia de unas bandas, la existencia de disparos constantes, la existencia que este es un escenario habitual en este sector de Recoleta, pero los datos concretos de quiénes pueden estar detrás del ataque es la policía la única que a esta altura puede encontrar la arista, la clave que nos dé con quiénes son los responsables de la muerte de esta menor de 13 años. Boris, continúo. Tú me marcas, Boris, por si me extiendo. Sé que habló la ministra, pero me está preguntando acá Pancho Fuensalida, acá en Instagram, me dice, ¿qué pasó con el primo de 17 años? Estaba en riesgo vital, herido a bala también. ¿En qué condiciones está él? El primo Rodrigo, la Policía de Investigaciones indicó que ya está fuera de riesgo vital, pero la herida que terminó también fue de gravedad, la herida que recibe de bala. De hecho, él es trasladado al Hospital San José inmediatamente durante la madrugada porque estaba en riesgo vital. Afortunadamente salió de ese estado. Podría haber sido una tragedia aún mayor. Me indicabas tú ahí, Rodrigo, justamente que es un tema que es un tema país, claro, y que finalmente también es la ministra Carolina Toá la que durante la jornada de hoy se refirió a este hecho. La frase es chocante hablar de una... Es chocante, ese es el concepto. Es chocante hablar de la muerte de una joven de 13 años. Y claro, cómo no, si estamos hablando de una niña. Justamente ella hizo referencia a este crimen, a esta muerte que ocurre durante la madrugada, y escuchemos lo que indica la ministra Toá. Es un crimen realmente chocante. Se va a investigar con toda la prioridad del caso. Y se va a poner toda la energía, tanto de las policías como, no me cabe duda, la Fiscalía. Eso no, es un órgano autónomo, pero no me cabe duda que va a estar puesta ahí para aclarar este hecho, para sancionarlo como es debido, porque siempre las muertes duelen, pero cuando son muertes de inocentes, de niños de edad adolescente, como es el caso aquí, una niña fallecida y otro que está herido, es mucho más para nosotros como sociedad, es una cosa que nos genera un rechazo muy profundo y que no podemos tolerar, no podemos aceptar. La palabra del gobierno, la voz de la ministra Toá refiriéndose a este hecho que... Resumimos, con una joven, una niña de 13 años fallecida producto de una bala, un joven de 17 años con antecedentes policiales que también resulta herido y estuvo con riesgo vital durante gran parte de la mañana, y además con toda una investigación de por medio en donde se debe investigar quiénes están detrás de este ataque y, por supuesto, la radiografía de este sector de Recoleta, Rodrigo, en donde las bandas aparentemente se han tomado las calles y se vuelve una estos enfrentamientos que nos tienen contando lamentablemente de manera muy seguida muertes en este mismo sector. Sí, Danilo, muchas gracias, amigo mío, gracias por todo. Alerta.